Hoy es 25 de agosto de 2014. Mi nombre, ya me conocen, Miguel José Escobar Jiménez, de profesión abogado con especialización en Derecho Penal. El tema de hoy es el juicio. Pero antes, hagamos una precisión de las audiencias que le preceden, sobre todo principalmente a la preparatoria. Bien, estoy a puertas de entrar al juicio en un caso donde se le imputa cargos a una persona por el delito de acto sexual en menor de 14 años. Es uno de los casos bien complicados, porque en estos delitos, en primer lugar, por disposición del artículo 299 de la ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, no permite la rebaja que establece la ley 906 del 2004 por aceptación de cargos. Tampoco permite concesión de surrogados. Igualmente, la detención es intramural. En este caso, que voy a hacer referencia hoy a varios aspectos para que se tengan muy en cuenta cuando se les presente un caso más o menos similar al que se está tramitando. Pues bien, ya por supuesto damos por hecho de que se adelantó la fase de la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria, como actos preclusivos procesales a efectos de adentrarse a la etapa del juicio oral. En la audiencia de acusación, la Fiscalía hizo el descubrimiento de los elementos materiales de prueba, entregó el escrito de acusación con sus anexos y seguramente dentro de los 3 días siguientes el juez ordenó que se le hiciera entrega física de esos elementos materiales de prueba que relaciona en la respectiva audiencia de acusación. El paso siguiente pues debió haber sido la audiencia preparatoria, y entonces hacía énfasis a uno de los aspectos que tiene este sistema procesal en relación con el discovery, y que de no hacerse por parte de la Fiscalía de la manera como lo indica el procedimiento penal, bajo el principio de que el nulo es el juicio sin pruebas, al descubrir el fiscal en la audiencia de acusación, quedará supeditado entonces para que en la fase siguiente, en la preparatoria, pueda la defensa entonces solicitar el rechazo de acuerdo con el artículo 346 porque no se haya hecho el descubrimiento completo. Y eso lo explicaba en otra conferencia sobre garantías penales, de que normalmente la defensa no debe caer en el error de arreglarle el escrito de acusación cuando le dan esa oportunidad en la audiencia de acusación de las observaciones al escrito de acusaciones, porque normalmente suele pasar que el fiscal de pronto dejó por fuera algún elemento material de prueba importante y entonces se lo podemos capitalizar, como decía, posteriormente en la audiencia preparatoria, cuando al inicio, de acuerdo con el artículo 356, le dan la palabra a usted como defensor para que diga o haga referencia de si ese descubrimiento fue completo, especialmente el que se hizo o debió hacerse por fuera de la sede. De no haberse hecho, entonces
el juez de conocimiento rechazará ese elemento material que no haya sido descubierto. Por lo tanto, entonces se quedará sin medios de prueba y es posible que el juicio no avance por aquello de que se queda corto la fiscalía en sus pretensión y en su carga probatoria de llevar allá el convencimiento del juez más allá de toda duda. De manera entonces que en esa audiencia preparatoria tres situaciones son particularmente esenciales. El rechazo al inicio de como dice el 356, posteriormente lo relacionado con la pertinencia que guarda relación con el artículo 375, las solicitudes probatorias que también tienen que ser conducentes de acuerdo con el artículo 376 de la ley 906, la utilidad de ese elemento material probatorio y las partes, pero en este caso especialmente la fiscalía, deberá argumentar cuál es la pertinencia y la conducencia y la admisibilidad y la utilidad de ese elemento material de prueba. Si la defensa tiene o hace algún descubrimiento en esa audiencia preparatoria, igualmente cuando le den la oportunidad para hacer las solicitudes probatorias deberá argumentar cuáles son los fundamentos jurídicos por los cuales solicita de que se le decreten para que avance entonces al juicio oral. Y de igual manera, de acuerdo con el artículo 360, se solicitará entonces la exclusión de aquellos elementos materiales de prueba que sean ilegales o ilícitos. Pero bueno, ese punto allí ya está superado, ya lo tenemos debidamente entendido, y entonces hagamos el ejercicio, la mecánica de cuáles pruebas fueron las que se decretaron por parte del juez para la fiscalía, como en este caso. La defensa en este caso no lleva a juicio ningún elemento material de prueba. La defensa en este caso hará su defensa tratando de respetarle todas las garantías judiciales, penales del procesado. Hará una defensa dirigida a ejercer el derecho de contradicción, el contradictorio de esos elementos materiales de prueba que va a llevar la fiscalía. Una defensa, si bien es cierto, una defensa proactiva, pero atacando esos elementos de prueba, esos actos de prueba que se van a introducir a juicio y que le han decretado a la fiscalía. Todo en razón de que si hubiese existido una negociación al inicio, cuando se formuló la imputación, se hubiera podido tratar de negociar a efectos de obtener un beneficio, pero como en este sistema, dadas esas leyes que se han introducido por política criminal, pues les decía que el sistema actual algunos delitos no permiten, y en otros casos pues ese 50% ya en captura en flagrancia quedó reducido a la tercera parte, de manera pues que ya queda a discreción de cada caso de si se acepta o se llega a un preacuerdo, sea por un sistema o sea por el otro, a efectos entonces de obtener una rebaja. Pero en este caso vamos al juicio, no hubo aceptación de cargos, y entonces miremos lo siguiente. La fiscalía, entonces, a la fiscalía se le decreta primero, entonces, el desarrollo de esa audiencia preparatoria. En esa dinámica el juez llegó al momento en que decretó lo siguiente. Primero, entonces dice, se acepta el testimonio del patrullero,
en este caso pues obviamente, por obvias razones, los nombres que van a aparecer son ficticios, dado pues respetando las garantías naturalmente del procesado y de especialmente también de la víctima. Entonces se aceptó entonces que vaya a juicio un patrullero de la policía que hizo la captura. Lo vamos a llamar Pedro López. Entonces dice, la solicitud que hizo la fiscalía de este testimonio es el siguiente, dice: el día de los hechos pues fue el que hizo el procedimiento de captura y por tanto entonces le asisten pues las razones y motivos y acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectuó la captura de fulano. Entonces además porque fue el que hizo también la lectura de los derechos del capturado. Entonces Pedro López, como miembro de la policía, se acepta para que vaya a juicio, queda debidamente solicitado la pertinencia por parte de la fiscalía y por ende entonces el juez lo decreta. Segundo, entonces en ese desarrollo el juzgado dice: igualmente va el patrullero que participó en el procedimiento, en este caso Álvaro Parra, quien es el que conjuntamente con el otro policial hicieron el procedimiento de captura, y entonces hablarán pues de los derechos del capturado y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces ahí está la pertinencia, la conducencia y la utilidad de esos testimonios. También entonces sí se decreta el testimonio de la víctima, en este caso NFP, es de menor de edad. Entonces el juez dice que esta irá en cámara Gesell con un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien es el que debe estar presente en esa audiencia. La cámara Gesell es una cámara especial en honor a su nombre, como su nombre lo indica, el psicólogo Gesell, una cámara especial donde irá a rendir testimonio el menor. Lo estamos viendo las personas que están en la audiencia, pero el menor no tendrá visibilidad de las personas que están al otro lado del cubículo. Las preguntas en este caso se introducen en las de la fiscalía a través del representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igualmente las preguntas que deba hacer la defensa las hará a través de ese miembro o funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aquí hay un punto importante, y por mi experiencia, algunos estrados judiciales han tomado una decisión diferente de no llevarlos a cámara Gesell, que esté presente en la audiencia, en el juicio oral, de acuerdo más que todo por la edad del menor, y en presencia naturalmente del funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Igualmente han permitido en otro despacho judicial que el interrogatorio que hace la contraparte, en este caso la defensa, no esté ceñido a las técnicas del contrainterrogatorio, sino que haga las preguntas igual que lo hace la parte que ofrece el testimonio, de manera directa, para no revictimizar a la víctima. Así se ha permitido. Cuarto, entonces se acepta el testimonio de Liliana F, que es la mamá de la menor. Entonces ella irá a rendir un testimonio y se argumenta de que ella tuvo conocimiento, no directo, pero sí de manera
o indirecta a través pues del testimonio que le refiere su hija menor. Entonces este testigo será de referencia, pero irá pues a declarar aspectos en relación con lo que le manifiesta o le manifestó la hija. Va entonces un perito, en este caso irá el doctor Diego Núñez, quien es el que rindió el informe clínico, el informe técnico médico legal. Es un forense médico adscrito al Instituto de Medicina Legal, y con él se irá a introducir el informe, o se va a acreditar ese informe, que es el informe clínico al examinar a la menor de edad. Entonces allí hay unos aspectos importantes que serán el anamnesis, que es la historia o el relato que hace o la menor o la mamá, que normalmente acompañan a esos exámenes de forenses. También entonces hablará el informe clínico en relación con los aspectos importantes en relación pues con los hallazgos que encuentran al examinar a la menor, y por lo tanto entonces hablará de las conclusiones. Sexto, entonces también se permite que ingrese al juicio el testimonio de la doctora Patricia Arroyave, quien es la psicóloga de medicina legal. Ella ha rendido un informe clínico de la entrevista psicológica que le hizo a la menor. De igual manera entonces va a referir aspectos importantes en relación con los hallazgos sobre aspectos que tienen que ver precisamente con temporales, las condiciones mentales del menor, hablará sobre su entorno, hablará pues también aspectos relacionados con los estudios que se hacen complementando algunas piezas procesales, tales como por ejemplo el informe clínico, los hallazgos que se obtuvieron allí. Es decir, ese psicólogo forense pues tiene incidencia en relación pues con los resúmenes de los hechos, su metodología, la relación familiar, la edad escolar, la historia personal, los antecedentes de familia, la percepción sobre si hay ideas delirantes o no, los aspectos de conservación de la memoria y los hallazgos y conclusiones. Una entrevista, un examen pericial que hace entonces un psicólogo de medicina legal. También entonces irá el doctor Mauricio Aponte. Este es un funcionario que trabaja con el grupo de psicólogos del CTI. Son los que hacen las entrevistas al menor. Algo pues muy parecido al trabajo que hizo la doctora Patricia como psicóloga de medicina legal. De igual manera entonces este psicólogo del CTI, quien fue el que elaboró la entrevista, también se va a referir a aspectos importantes en relación con los aspectos de circunstancias de tiempo, modo y lugar en que relata la entrevista, las condiciones mentales, su entorno, sus condiciones familiares, etcétera, etcétera. Por acá entonces también se permite que ingrese el testimonio del patrullero Fernelis Londoño. Este fue quien hizo unas labores de vecindario, el arraigo,
determinar si las condiciones en que vive el procesado, que son muy importantes de acuerdo con la misión de trabajo que hace la Fiscalía. Supongamos entonces que con estos elementos materiales de prueba es que va a ingresar entonces al juicio no solamente las declaraciones, sino que algunos de ellos serán testigos de acreditación del informe clínico sexológico, del peritazgo que hace la psicóloga de medicina legal, la entrevista que hizo el del CTI, las labores de inteligencia que hizo, o de vecindario que hizo el policial, el informe que rindió sobre la captura por parte del policial. Entonces ya con esto decimos nosotros que queda constituido la fase y cerrada, la fase preparatoria de lo que va a irse a juicio en la próxima sesión. En este caso no hay pruebas decretadas a favor de la defensa, hago la salvedad en la excepción nomás de dos declaraciones, pero entonces las decretan en el sentido de que si por ejemplo la mamá de la menor no es sometida a interrogatorio por la representante de la Fiscalía, entonces lo haga la defensa. Pero si va a asistir el testimonio, va a ser escuchado el testimonio directamente por parte de la Fiscalía en relación con la madre de la menor, pues entonces que lo haga cruzado, o sea, el contrainterrogatorio, la defensa. Pues bien, en esas condiciones entonces quedaron señaladas el decreto de pruebas de lo que se va a ir entonces al juicio oral. Ahora entramos pues a determinar, después de haber pues establecido las bases, las reglas del juego por las cuales vamos a llegar al juicio oral. Ahora sí hay que entrar entonces a determinar varios aspectos importantes. Por ejemplo, es esencial que se tome nota y que se tenga de pronto un cuadro representativo de cuál es el testigo que fue aceptado y su pertinencia en relación con el juicio oral. Además también con cuál de ellos es que se va a introducir un documento como testigo de acreditación, porque suele pasar en el juicio oral, de pronto no se revisa este aspecto importante y entonces en pleno juicio oral es posible que se cometan errores, como por ejemplo permitir que un testigo que ni siquiera fue decretado como un testigo de acreditación entre a acreditar un documento que no ha sido ordenado o autorizado mejor en la audiencia preparatoria. Igualmente entonces la estrategia de defensa empieza a formarse de manera técnica, porque surgen varios aspectos y la cuestión es que no estamos ante un caso fácil, es un caso complicado, por lo que vamos a ver. De pronto no alcance en esta sesión, pero lo voy a hacer en dos módulos para que observemos, sobre todo en relación con esos peritos, el testimonio en cuanto a las declarantes normales, digamos, llamémoslo así, pues no tienen tanta dificultad como cuando se trata de un perito. Y entonces podemos arrancar haciéndole un estudio, porque usted cuando ya recibió en la audiencia de acusación el paquete de los elementos materiales de prueba con los cuales se va a ir a juicio, dentro de eso no solamente encontró todos los elementos materiales, los informes que se han rendido, sino también las entrevistas posiblemente que se hayan recepcionado, que son de mucha importancia en el desarrollo del juicio oral. Las declaraciones que se toman por parte de la Fiscalía nos pueden servir
para un tema muy importante como es el del contrainterrogatorio. Aquí es donde cometemos los mayores tropiezos, tenemos las dificultades más grandes, porque realmente, y yo sigo insistiendo, de que solamente por la experiencia repetida es que se obtienen las habilidades. Este es un sistema que funciona en la medida en que estemos metidos en el cuento, que estemos en desarrollo de esa actividad profesional casi que a diario. Sobre todo los que trabajamos con Defensoría Pública, quizás se tiene un poco más de experiencia porque día a día se presentan situaciones sui generis que le permiten adquirir esas habilidades por la misma experiencia repetida. Entonces dijimos nosotros que el patrullero tenemos que comenzar con ese testigo. Es el primero que va a entrar al juicio, el patrullero que hizo el procedimiento de captura. Entonces, ese patrullero que hizo el procedimiento de captura tiene que entrarse a estudiar previamente para saber entonces qué es lo que lo voy a contrainterrogar. No es interrogatorio directo, porque es el fiscal el único que ha ofrecido ese testimonio, y como tal entonces el fiscal es el que le va a hacer preguntas de diga, cómo, cuándo y dónde. No puede la defensa hacer un interrogatorio como si fueras a abordar el tema el fiscal. Lo que se va a hacer es el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio. Y el contrainterrogatorio dijimos, y he explicado que tiene unos requisitos especiales. Ante todo, se insiste de que la técnica es una técnica que, si bien es cierto, no la encuentra usted en el Código de Procedimiento Penal, sino que en los diferentes seminarios se ha explicado cómo es que se debe hacer el contrainterrogatorio. En el interrogatorio directo sí dice la ley 906, pues que no se harán preguntas capciosas, no se harán pues preguntas, hay unas objeciones a esas preguntas cuando no cumplen con los requisitos que señala la ley 906. Entonces el interrogatorio que hace el fiscal está ceñido a temas, y entonces ahí hago la primera precisión: temas que van relacionados con las preguntas y con las respuestas, de manera que los hechos se introducen con el testigo cuando responde a las preguntas. Entonces allí es que se construye la teoría del caso, mientras que en el contrainterrogatorio quien va a introducir los hechos es el defensor a través de las preguntas. Son unas preguntas que serán cerradas de sí o no frente a unos hechos que ya tuvieron que haber abordado en el interrogatorio directo. Ahí es un gran problema si usted como defensor se pone a preguntar aspectos que no han sido tratados en el interrogatorio directo. Es seguramente la primera objeción que le hace el fiscal, diciéndole objeción, y se le pide la explicación por parte del juez, aunque ya los jueces en la técnica saben muy bien que esa objeción es al lugar, y se supone que ustedes saben muy bien por qué razón se sustenta la objeción, pero para indicarle de que es precisamente vale la objeción si no se abordaron temas del interrogatorio directo. No cometer ese error. Entonces, ¿por qué se hará el contrainterrogatorio? Se ha dicho que se contrainterroga, puede ser para refutar, pero dice el código, para refutar.
Pero no solamente será para refutar, legalmente conocemos muy bien que puede ser para limitar o puede ser también para favorecernos del testimonio que está rindiendo el testigo de la fiscalía. Y entonces miremos un poquito más con detenimiento cuál es el punto que se debe entrar a desarrollar. Veamos lo siguiente. En el informe que usted debe tener ya a la mano, que rindió el policial, hace un relato de los hechos. En este caso, por ejemplo, está la patrulla de servicio en la zona aledaña al lugar de los hechos. Están patrullando. Esa patrulla, compuesta por normalmente por dos agentes del orden que se transportan en una motocicleta, tienen conocimiento de los hechos de la siguiente manera. Dice en el informe que estando de patrulla por determinado sitio, se acercó una joven llorando. Entonces, se acercó una joven llorando. Bueno, es cierto. Llama la atención inmediatamente a la patrulla la razón por la cual la joven se acerca llorando. ¿Qué le manifiesta cuando le interrogan los policiales a la menor? Le preguntan, ¿qué pasó? Entonces, según lo manifestado por ella, dice que un señor dentro de un vehículo, el cual estaba arreglándole a su propietaria, la menor es hija de la propietaria del vehículo, y el señor había sido contratado ciertamente para que le hicieran los arreglos al vehículo. Entonces, dice la menor que estando dentro del vehículo, un señor la tocó. Y entonces dice, le tocó las piernas, le tocó el ombligo, que le había tocado la vagina y culmina besándole los senos. Le besó los senos. Esos son los hechos que da a conocer la menor al policial. Y entonces sigue diciendo en su informe, la niña reaccionó, la joven reaccionó. ¿Cómo reacciona? Dice, reacciona manoteando, gritando, manotea y huye o sale corriendo. Huye, corriendo, buscando ayuda. Buscando ayuda. Huye o corre buscando ayuda. Entonces nos dirigimos al vehículo donde se encontraba. Entonces se dirigen o se van hacia el vehículo, van hacia el vehículo donde estaba el sujeto. Se van al vehículo donde estaba el sujeto en compañía de la menor y lo señala como el autor. Dice que este señor trata de ingresar, el señor trata de ingresar a la residencia. Trata de ingresar a su residencia. Ahí entonces lo capturan.
y le leen los derechos del capturado. Y ojo con estas dos cosas, mira lo que dicen aquí. El señor nos manifestó que solo le tocó las piernas. Entonces, estaba haciendo una confesión. Les manifestó que le estaba tocando solo las piernas. Él les manifestó que solo tocó las piernas. Con esto entonces usted ya tiene los elementos para entrar a contrainterrogar al testigo. Es el testigo que tiene la fiscalía. Por supuesto que el fiscal hará el interrogatorio directo. Entonces lo primero que hace el fiscal es identificar al testigo, las condiciones generales de ley, cuál es su ocupación, dónde trabaja, le preguntará qué estaba haciendo para el día tal, si conoció un procedimiento en relación con esos hechos, y en relación con esos hechos que tuvo conocimiento, entonces haga un relato de qué fue lo que pasó, y entonces allí empieza a declarar la persona todo lo relacionado con lo que fue objeto de captura. Como hay un informe, entonces posteriormente a ese interrogatorio el fiscal va a tratar de introducir el documento como elemento material de prueba, y entonces lo introduce a través de ese testigo de acreditación, sentando las bases probatorias para ello. Igualmente los derechos del capturado. Entonces aquí pues es importante determinar cuál de los tres caminos que tiene usted para seguir. Si va a entrar a refutar o a controvertir el testimonio, si lo va a limitar, o sea, a cerrarlo para hacer algún tipo de observación que a usted le interese en favor suyo, o se va a favorecer del testimonio. Esos tres elementos son los que tiene que entrar usted a analizar antes de hacer el contrainterrogatorio. Entonces, como en todo el contexto probatorio, quien después viene a sentarse al estrado judicial va a ser la menor a rendir su testimonio, o seguramente la madre primero, la mamá, como un testimonio de referencia en relación con esos hechos que tuvo conocimiento. También se ha hecho el análisis de todo ese contexto, y entonces se mira de qué manera de pronto puedo explotar mejor este testimonio del policial que hizo la captura. Por ejemplo, como se va a centrar en temas, habrá que hacer entonces un paquete de preguntas relacionadas con esos temas. Las preguntas que se hacen tienen un contenido, y las respuestas que se obtienen del testimonio tienen otro contenido. Hay que relacionar entonces de qué me pueden servir ese testimonio para mi teoría del caso. Entonces vamos a determinar de que primero que todo la joven llegó llorando. Bueno, ese es un punto importante. Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo conocimiento el personal policial de los hechos. Lo que le refiere el testimonio, las condiciones anímicas en que se encontraba esa persona, el ofendido. El otro punto es en el tema de qué fue lo que hizo o cuáles fueron los hechos que le relatan.
que le tocó las piernas, que le tocó el ombligo, que le tocó la vagina, que le besó los senos. Hechos. Cada uno es un hecho. Tocarle la pierna, o tocarle el ombligo, o tocar su parte íntima, o besarle sus senos. Porque estamos en una investigación, en una conducta de acto, el acto sexual en menor de 14 años. Y recuerden, porque eso es un delito grave, gravísimo, contemplado en el artículo 209, que va de mínimo 9 años. El tema de cómo reaccionó es otro aspecto muy importante a tener en cuenta. Que gritó, que manoteó, o sea, hubo una defensa, que huyó. Los verbos, verbo gritar, verbo manotear, huir o correr en busca de ayuda. Y lo importante también en qué pasó después de lo que relata la menor. Si la menor viene a pie y está distante del lugar de su casa o donde ocurrieron los hechos, el tiempo que se demoró en regresar en que fue la patrulla, porque dice que se dirigieron hacia el vehículo donde estaba el sujeto. Y aquí aparece una contradicción, porque cuando llegamos la muchacha lo señala y el señor trataba de ingresar a la residencia. Entonces, o estaba en el vehículo o estaba entrando a su residencia. Aspectos que tendrá que enfilar como en el contrainterrogatorio para establecer el concepto de verdad o de mentira. Esta parte de la captura, si le leyeron los derechos, porque es que si le leen los derechos, el acta de derechos de capturado dice que el artículo 303 del Código de Procedimiento Penal se le hará saber al capturado el hecho que se le atribuye, el motivo de su captura y el funcionario que la ordenó. El derecho a indicar la persona a quien se debe comunicar su aprehensión. El derecho a guardar silencio. Que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Por último, el derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el sistema de defensoría pública proveerá su defensa. Relatan, hacen los datos generales y firma con su huella. Y se le dice acá, en una constancia de buen trato, el buen trato físico, psicológico y moral que ha recibido por parte del personal que realizó el procedimiento de captura, que se le han comunicado y respetado sus derechos. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque en el informe dice que él les manifestó que solo le tocó las piernas, algo que es muy grave, debido a que si he dicho aquí que una de las garantías penales es la de la no autoincriminación, el derecho a guardar silencio, el derecho a no renunciar a tener un juicio público y justo. Si realmente se han respetado esas garantías por parte del personal policial, porque si dejan constancia por escrito de eso, entonces ¿por qué en el informe se está diciendo que les manifestó que solo le tocó las piernas? Tecontera está admitiendo entonces una situación que es perjudicial a los intereses del procesado. Y entonces acá habrá que tenerse mucho cuidado en el contrainterrogatorio, porque, y en el mismo interrogatorio directo que haga la fiscalía, porque si la fiscal le pregunta qué le manifestó el procesado, inmediatamente habrá que objetarse a esa pregunta, porque él no ha renunciado al derecho de no autoincriminación.
él no ha renunciado al derecho a guardar silencio. A él no se ha ofrecido en el juicio oral para que declare. Por lo tanto, sus garantías se deben de respetar y no podrá utilizarse o hacerse esa pregunta, porque sería una pregunta capciosa, una pregunta donde va en contra de sus garantías penales. No permitir que el testigo responda a la pregunta del fiscal de qué fue lo que le manifestó. Eso no se puede permitir. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, volviendo al contexto del informe que ha rendido el personal policial, entonces las preguntas del contrainterrogatorio tendrán que ceñirse cuidadosamente, hacerse en relación con los temas que se abordaron en el interrogatorio directo que hizo la fiscalía. Y entonces, preguntas del siguiente calibre en relación con el primer tema. Ustedes han dicho en esta audiencia, o usted ha dicho en esta audiencia al patrullero que está rindiendo el testimonio, ya ha rendido el testimonio. Entonces la pregunta del contrainterrogatorio, usted ha dicho en esta audiencia que estaban haciendo un patrullaje en determinado sitio, ¿verdad? Va a responder que sí. En desarrollo de ese procedimiento policial, usted ha dicho que se le acercó una joven llorando, ¿verdad? Va a responder que sí. Podría decirnos entonces que las condiciones anímicas, según eso, estaban alteradas, ¿no es verdad? Va a decir que sí. Entonces, vamos a establecer su condición anímica y establecer que ella pues se encontraba alterada, seguramente por algún aspecto importante. Y entonces, usted igualmente ha dicho en esta audiencia que la niña le indicó o le hizo referencia de que le había tocado las piernas, ¿cierto? Preguntas, irlas haciendo relacionadas con el tema. De igual manera ha dicho usted, bajo la gravedad del juramento, que la niña dijo que le había tocado el ombligo. Después, usted también dijo que ella manifestó que le había tocado la vagina, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué voy precisando eso? ¿Y hacia dónde voy? Porque cuando llegue la hora de rendir el testimonio la menor, seguramente ella tendrá que hacer referencia también ante el juez de conocimiento sobre cuál fue el tocamiento a que fue sometido por la persona. Y entonces, dentro del desarrollo de ese contexto, vamos eliminando. No le hizo tocamientos de su parte genital, porque resulta que tengo aquí ya, dentro de este caso, el informe que rinde el perito, el médico forense en la historia clínica, en el anamnesis, que es la versión que rinde la menor y su mamá, y ella dijo o manifiesta ante ese médico perito que la vagina no se la había tocado. Entonces, esa parte tan especial hace restarle credibilidad a este testimonio del policial y de la misma menor, porque entonces, ¿cuál fue el tocamiento a que se vio objeto por parte del sujeto dentro del vehículo? Y ahora vamos a mirar esta parte aquí tan importante en relación con el vehículo. Así entonces vamos haciendo precisiones para que cuando entren a juicio los siguientes testimonios, poder irnos haciendo un razonamiento
de que hay una concordancia o no está concordante con lo que han dicho en el desarrollo de esas piezas procesales que ya las tenemos a la mano. Como el policial dice también que ella dijo, yo reaccioné gritando, manotear y huir corriendo. Si está dentro de un vehículo y grita, de acuerdo a las horas de los hechos en que se sucedieron, se tiene preciso que a esa hora es posible que en el sitio donde ocurre había otras residencias, otras casas, y que por lo tanto entonces al gritar pues llamaría la atención de otras personas que estuvieran aledañas al sitio. Y entonces, punto muy importante también para establecer si el vehículo estaba a qué distancia de la casa de la menor y a qué distancia estaba de la residencia donde dice el personal policial que cuando llegó se encontraba por entrar al inmueble, o sea, la residencia el propio imputado. Porque si podemos establecer entonces que no es cierto que llegaron hasta el vehículo porque ya se había salido el sujeto, el procesado, y la menor había huido corriendo buscando ayuda, el tiempo que transcurre en ir a buscar ayuda y regresar con la policial, es seguro que la persona no estaba dentro del vehículo, sino que ya se había ido. Y entonces la policía no deja claro y aparece una contradicción debido a que o fueron hasta el vehículo encontrando a la persona y siendo señalada por la menor, o fue cuando estaba entrando a su residencia. Y aquí también hay otra cosa importantísima frente a ese contrainterrogatorio, y es el de establecer, y eso podemos limitar el testimonio a lo relacionado con el comportamiento o la actitud que asumió el procesado a la hora de ser capturado. En este caso no hubo resistencia al arresto, no hubo oposición, y allí en ese momento en que se le dio a la captura, está la situación en que dicen los policiales que él les manifestó que solo le tocó las piernas. Si eso es cierto o no, al momento en que se aprehende, porque estaba también ahí presente y siendo señalado por la menor, y la menor va a rendir entonces su testimonio, bien sea en cámara Gesell o directamente en el mismo desarrollo de la audiencia del juicio oral. Como les digo, algunas excepciones se permite que ingrese al juicio y sea interrogada directamente en presencia del bienestar familiar y con preguntas que se hacen por conducto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es otra de las cosas importantes aquí en este sistema, porque a la hora de hacer la dinámica de estos contrainterrogatorios con menores son muy difíciles debido a que no se tienen de cara como cualquier otro testigo, donde se facilita hacer un contrainterrogatorio más expedito, más rápido que el que se puede hacer a través de una cámara Gesell, esperando a que el funcionario del instituto le lea la pregunta y la responda. Y de acuerdo al cuestionario que haga la fiscalía, entonces yo debo, de acuerdo a las respuestas, esperar para hacer ahí mismo un contrainterrogatorio y pasárselo al instituto para que le haga esas preguntas y esperar a que el funcionario diga si es viable o no es viable ese interrogatorio. Complicado. De manera entonces que aquí van a darse este asunto por temas en el que se irá franqueando cuáles son los aspectos importantes para yo ir estructurando entonces la manera de hacer la defensa con ese contrainterrogatorio. Ahora vamos a ver otro aspecto que sigue, que es el relacionado pues con los peritos. Debido entonces a que pues dejamos aquí, suspendamos en este momento
porque son pues tiempo de 45 minutos más o menos, para que le demos entonces una secuencia les decía, a este tema tan importante, pues que ya llegando al juicio oral. Excúsenme, y entonces dejemos aquí.